Buenas, continuando con el estudio de la derivada, vamos a aprender las reglas básicas de derivación. Vamos a empezar con la derivación, la regla básica para derivar una función que es constante. Vamos a derivar una función k. Nosotros queremos demostrar que la derivada de una constante es igual a cero. Para eso vamos a usar la definición de derivada con límite, aplicando límite. La derivada de una función es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Entonces, lo primero que debemos hacer es evaluar la función en f de x más h. Y evaluando la función de f de x más h en la función constante, nos da la misma constante. Es como si tuviéramos una función que es igual a 2 y evaluábamos f de 3, digamos, nos da 2. Si evaluamos f de 4, nos da 2. Siempre nos va a dar la misma constante, cualquier cantidad que nosotros evaluemos. Y f de x, que es igual a k. Tenemos las dos partes evaluadas que forman parte del límite de la definición de derivada. Entonces reemplazamos k, que es esta parte, menos k, que es la otra parte también, y esto dividido por h. Aquí resulta que nos da 0. Aquí se cancela k menos k, 0, y 0 sobre h nos da el límite cuando h tiende a 0 de 0, o sea, de una constante, es 0. Con esto demostramos, fíjense, llegamos a demostrar por medio de la definición con límite de derivada que para toda función constante, para este modelo de función que es una constante, siempre la derivada va a ser 0. Si ponemos un ejemplo de esta situación donde la función sea una constante, por ejemplo, cualquier constante, por ejemplo, 8 a la menos 1, digamos, es una constante, ¿no? Entonces la derivada de esta función f de x es igual a 0. Podemos poner otra función, g de x es igual a 7. La derivada de esta función va a ser 0. Otra nomenclatura que podemos por ejemplo, aprender. La derivada con respecto de x de 9 al cubo, digamos. Esto es una constante, es igual a 0. Es otra forma de escribir. O sea que ya tenemos nuestra primera regla de derivación, que es que toda constante, la derivada de toda constante es igual a 0. Vamos a aprender una segunda forma de derivar que es, por ejemplo, la derivada de una función. Vamos a poner primero un modelo de función x a la n. La función x a la n. Nosotros podemos poner como ejemplo una función así, por ejemplo, x al cubo. Es una función de este modelo. Necesitamos sacar una regla de derivación para este modelo de funciones. Para ello, pues, le aplicamos la definición de derivada con límites a esta función y de ahí obtenemos un modelo que nos va a derivar todas estas funciones, todo este tipo de funciones, o sea, una regla de derivación. Para esto, pues, aplicamos la derivada de esta función, la definición con límite de la derivada, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Fíjense que si aplicamos aquí esta derivada, este tipo primero tenemos que evaluar la función en x más h. Si evaluamos la función en x más h, nos quedaría x más h elevado a la n. O sea, todo lo que está dentro de aquí se lo pone en la h, en la x. Y f de x, que es la misma función, tal cual, sin modificarla, f de x es igual a... Entonces ya tenemos evaluadas las dos partes de la definición.
La reemplazamos y queda el límite de h cuando tiende a 0 de x más h a la n menos x a la n sobre h. Fíjense que si nosotros evaluamos el límite, aquí nos quedaría una indefinición de 0 sobre 0. Porque aquí 0 y 0. Esta indefinición, pues, lo que podemos hacer es una manipulación algebraica. Aquí tenemos una diferencia de n's. Por ejemplo, es como si tuviéramos una diferencia de cuadrados. Si nosotros tenemos una diferencia de cuadrados, es igual a la resta por la suma de... Entonces aquí hay una diferencia de cuadrados. Fíjense, una diferencia de cubos. Lo primero que se hace es poner la raíz cúbica del primero menos la raíz cúbica del segundo. Y en el segundo término aparece el primer término al cuadrado, o sea, restado en 1, el 3, más, va bajando y va apareciendo el otro término b, va bajando el exponente, aquí desaparece ya el a y aparece el b al cuadrado. Entonces es como la manera de factorizar este tipo. Y así pues la diferencia de cubos. Fíjense que el número de términos del segundo miembro es igual al número de términos, al número del exponente, o sea, 3 términos. Y así sucesivamente. Podemos hacer a la cuarta menos b a la cuarta. Se saca el primer término, es la raíz del primero y el segundo, restada, y aquí aparece el término restado en 1, a al cubo, más a al cuadrado, y aparece el segundo término elevado a la 1, más, va bajando el primer término y aparece el segundo al cuadrado, y más, desaparece este término y va al cubo. Fíjense que el número de términos que aparece aquí es 4. En el segundo miembro tiene 4 términos, aquí 3 términos, y así sucesivamente. Y como el primer término se lo obtiene sacando la raíz cuarta de cada uno de los términos y restándolo. Entonces, esta misma factorización vamos a aplicar para x más h a la n menos x a la n. Entonces, sería aplicando este mismo tipo de factorización. Entonces sería la raíz enésima del primer término, que sería x más h, menos la raíz enésima, nos quedaría esto como primer término, que multiplica al primer término, x más h, a la n menos 1. Por cuestiones de espacio vamos a borrar esta parte. X más h menos 1. El otro término sería más este término mismo ya restado en 2, n menos 2, y aparece ya el término x, el segundo término. Y así, x más h a la n menos 3, y aparece x cuadrado, más, seguimos aquí con los términos, y el último término sería ya prácticamente el término, sería x a la n menos 1. Sería el último término que... Todo esto sobre h. Fíjense que aquí hay como cancelar la x con esta x y nos queda el h que multiplica todo este segundo término. Y este número de términos es n. También se puede cancelar h y quitamos la indefinición. Con esto quitamos la indefinición y podemos ya aplicar el límite. Si nosotros aplicamos el límite, aquí se haría este h0. Todos estos h0, este también 0 y así sucesivamente. Y nos quedaría, por ejemplo, un término de x a la n menos 1 más aquí x a la n menos 2 por x más x a la n menos 3 por x cuadrado más y así sucesivamente hasta quedar x a la n menos 1. Fíjense que el número de todos estos términos pues sería n. Vamos a borrar aquí para continuar en la parte de arriba. Vamos a borrar esta parte de aquí. Y la derivada de esto sería, aquí se tiene la misma base, sería el límite, cuando h tiende a 0. Aquí borrémosle para que quede esto más claro. Cuando h tiende a 0, ¿de qué? De el primer término x a la n menos 1
más, se pone la misma base y se suman los exponentes, n menos 2 más 1, n menos 1 más la misma base, n menos 3 más 2 sería n menos 1, y así hasta x a la n menos 1. Todos estos términos ya le habíamos aplicado pues el límite, ya no necesitamos el límite aquí. Todos estos términos son n términos, entonces sería n por x a la n menos 1. Este de aquí sería una regla de derivación para este modelo de derivada. Fíjense que aquí tuvimos que aplicar se quitó la recopilando. Primero aplicamos la definición de derivada con límite para este tipo de función x a la n, y luego de esto pues aplicamos esta manipulación algebraica, que es factorizar un término de x de la diferencia de n's, de x, de la diferencia de n's. Entonces se quitó la indefinición y resulta que nos quedó esta regla de derivación para este modelo de función. Vamos a poner un ejemplo que nos va a servir mucho, porque este es como una de las primeras reglas de derivación. Por ejemplo, tenemos f de x a la x al cuadrado. La derivada de esto, recuerden que ya tenemos nuestra regla de derivación, la derivada con respecto de x cuando de x a la n es igual a n bajo el exponente, le resto en 1. Esta es la regla de derivación que hemos aprendido. Aquí el n sería 2, lo bajo al 2, que multiplica a x, y 2 menos 1, 1. Entonces esta sería la derivada para esta función. Ya no necesitamos realizar este proceso con la definición con límite. Otro ejemplo que podríamos poner, por ejemplo, x a la menos 5. Entonces la derivada aplicando esta regla de derivación sería: bajamos el exponente menos 5, x, se lo pone tal cual, y al exponente se le resta en 1, menos 5, menos 1, menos 6. Esta sería la derivada de esta función ya aplicando esta regla de derivación.